cómo elaborar configuraciones electrónicas de un elemento. Y para empezar debemos saber qué significa una configuración electrónica. Bueno, como tenemos aquí, dice que la configuración electrónica es la manera en que se acomodan, en que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles de energía. Entonces, para esto nosotros sabemos que tenemos de niveles de energía son del 1 al 7, ¿sí? Corresponden a los periodos que se encuentran en la tabla periódica. Tenemos 7 periodos, por lo tanto son 7 niveles de energía. Y en los subniveles tenemos 4 subniveles, que es el subnivel S, el subnivel P, D y F. Los anoto aquí. S, P, D y F. ¿Sí? El nivel se refiere a lo que es la energía y también el tamaño que tiene el nivel del átomo, y en los subniveles se refiere a lo que es la forma y también de cierta manera la energía, ¿sí? Entonces debemos considerar esta información para elaborar nuestra configuración electrónica. Además debemos de considerar que los subniveles S, P, D y F tienen cierta cantidad de electrones que pueden ser acomodados. Para el subnivel S tenemos 2 electrones, lo voy a poner aquí. Para el subnivel P tenemos 6 electrones y para el subnivel D tenemos 10 electrones y por último para el F tenemos 14 electrones, ¿sí? Entonces esta información es necesaria para la configuración electrónica. Otra cosa que necesitamos es la regla de las diagonales. Es un acomodo del orden que se le va a ir dando a los electrones para irlos distribuyendo en cada nivel y en cada subnivel, ¿sí? Entonces voy a poner aquí la regla de las diagonales. Su nombre lo indica, es una regla para ir siguiendo en forma diagonal el orden en que se va a acomodar los electrones. Entonces, para hacerla, ponemos primeramente los primeros, en orden ascendente, los niveles de energía. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 niveles de energía, ¿sí? Y luego ponemos lo que son los subniveles que se encuentran en cada uno de los niveles. Para el nivel 1 solamente tenemos al subnivel S, ¿sí? Para el nivel 2 solo tenemos al subnivel S y al subnivel P. Para el nivel 3 tenemos a S, P y D. Para el 4 tenemos a S, a P, a D y a F. Para el 5 de igual forma tenemos como el 4. Para el 6 tenemos al S, P, D. Y por último para el 7 tenemos S y P. Si se dan cuenta, el 2 es igual que el 7. El 3 es igual que el 6 y el 4 y el 5 son iguales. Entonces eso nos da una manera de acordarnos más fácilmente de cómo construirla. Y ahora vamos a hacer lo que son las diagonales, empezando por arriba, ¿sí? Empezamos acá y empezamos con 1S, se termina el nivel, nos regresamos hacia arriba, luego sigue 2S, se termina el nivel, ¿sí? Luego nos regresamos a P, ¿sí? Seguiría 2P y después de 2P bajamos porque vamos en diagonal hasta 3S. ¿Sí? Seguimos la diagonal. Luego de ahí se termina y regresamos hacia P, 3P, ¿sí? Y lo que sigue es irnos hacia 4S para seguir la diagonal, 4S. Luego nos regresamos a 3D acá arriba, ¿sí? Luego seguimos
a 4P, luego a 5S, nos regresamos a nivel 4, 4D, luego 5P, seguimos con 6S, nos regresamos al nivel 4, 4F, 5D, 6P, 7S y nos regresamos al nivel 5, que sería 5F, 6D y concluimos con 7P. Entonces, en ese orden debemos de ir acomodando lo que son los electrones. Esto obedece al principio de construcción, también conocido como principio de Aufbau. Es una palabra alemana que significa construcción y obedece a que de esta manera la energía en cada uno de los niveles y subniveles es más estable. Entonces debemos de seguir este orden. Entonces, ya teniendo la definición de lo que es la configuración electrónica, básico saber que para los niveles hay del 1 al 7 y que para los subniveles hay SP, D y F y cuántos electrones caben a cada subnivel. En el caso de S le caben 2, en el caso de P le caben 6, en el caso de D le caben 10 y de F 14. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo hacer una configuración electrónica. Vamos a tomar lo que es el elemento cadmio. ¿Sí? El cadmio, su símbolo CD, se encuentra en el nivel 5, ¿sí? Y tiene un número atómico de 48, ¿sí? 48, o sea que su Z equivale a 48. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento tiene 48 protones, ¿sí? Recordemos que Z equivale a el número de protones que tiene el átomo en el núcleo. Y como el como el átomo es un átomo neutro, quiere decir que tenemos la misma cantidad de electrones, ¿sí? En el átomo. Entonces tiene también 48 electrones y son los que vamos a acomodar en la configuración electrónica. Entonces, ahora vamos a seguir nuestro diagrama de las diagonales, empezando por arriba y vamos a hacer la configuración electrónica del cadmio. Un tip para saber hasta dónde llegar es que, bueno, como les decía, el cadmio se encuentra en el nivel 5, entonces tenemos que llegar hasta el nivel 5. Ya veríamos hasta qué subnivel abarcaríamos, pero mínimo debe aparecer el 5 por lo menos una vez, es una manera de saberlo. Y vamos a escribir primero 1, S, y bueno, a S le caben 2 electrones, ¿sí? Se acaba el nivel y regresamos, sigue 2S, a S le caben 2 electrones, seguimos 2P, a P le caben 6 electrones, ¿sí? Seguimos con 3S y a S le caben 2 electrones. Entonces, estos los exponentes representan la cantidad de electrones de cada subnivel. Entonces, al final nos debe de coincidir la suma de los exponentes con lo que es el número atómico. Entonces, debemos tener en este caso 48 electrones, que va a ser la suma de los exponentes. Entonces, aquí llevamos 2, 4 y 6 son 10 y 2 son 12. Todavía nos faltan. Entonces, después de 3S tenemos a 3P, 6, a P le caben 6, bajamos a 4S, 2, bajamos, ¿sí? Luego de ahí mi flecha me indica que tengo que volver a subir al nivel 3, pero ahora 3D y a D le caben 10 electrones, ¿sí? Luego bajamos a 4P6. La configuración electrónica de preferencia se escribe toda de corrido, pero pues por el espacio la voy a cortar y la voy a hacer abajo. Pero ustedes traten de escribirla en una sola línea de corrido. Entonces tenemos 4P6 y luego bajamos a 5S2. ¿Sí? Ya llegamos al nivel 5, vamos a verificar cuántos electrones llevamos acomodados. No nos vayamos a pasar. Tenemos 2, 4 y 6 son 10.
2 son 8, y 6 son 18, y 2 son 20, y 10 son 30, y 6 son 36, y 2 son 38, todavía nos hace falta, ¿sí? 10 electrones. Entonces después de 5s, 2, tenemos a 4 de 10, ¿sí? Y ya tenemos los 10 electrones faltantes, ¿sí? Entonces, verificamos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38 y 10 son 48. ¿Sí? Y con esto ya hicimos lo que es la configuración electrónica del cadmio. Ahora tenemos varios tipos de configuraciones electrónicas. Esta que acabamos de hacer, lo voy a poner aquí, se llama configuración electrónica. Esta es la desarrollada. ¿Sí? Desarrollada. Sí, porque abarca todos los niveles de principio a fin. Voy a explicar ahora lo que es la configuración electrónica, pero abreviada. Bueno, ahora ya les expliqué lo que es la configuración electrónica desarrollada. Les voy a explicar cómo elaborar la configuración electrónica kernel o abreviada. ¿Sí? Esta configuración electrónica se basa en el principio de que los gases nobles tienen su configuración completa, estable, todos sus subniveles, niveles y subniveles llenos. Entonces se toman a los gases nobles. Los gases nobles, recordemos que se encuentran en la columna número 18. Se toman estos gases nobles como un núcleo, un kernel, para poder abreviar, porque pues a medida que vamos avanzando en la tabla periódica, pues obviamente va aumentando el número atómico y va aumentando con ello la cantidad de electrones. Entonces pues cada vez se va a hacer más extensa la configuración electrónica. Entonces ocupamos lo que es el kernel, el núcleo, para poder abreviar. Entonces, un tip que les doy, ¿sí? Para saber qué gas noble ocupar como núcleo, como kernel, es elegir el gas noble que esté en la fila anterior, en la fila de arriba, a la cual, al elemento que están desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, si mi elemento, como en el ejemplo anterior, era cadmio, ¿sí? El cadmio se encuentra en el periodo 5, entonces yo voy a tomar al gas noble del periodo 4. En este caso sería al criptón. El criptón se encuentra en el periodo 4. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos aseguramos que estamos eligiendo el núcleo correcto. ¿Sí? Entonces, voy a poner otro ejemplo. Ya no voy a hacer el cadmio, voy a hacer el osmio. ¿Sí? El osmio, o ese es su símbolo. El osmio tiene un número atómico de 76, o sea, Z equivale a 76, por lo tanto tiene 76 protones y 76 electrones, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer su configuración de kernel, vamos a seleccionar al gas noble que se encuentra en el periodo de arriba, en el periodo 5, el cual es xenón. El xenón se pone entre corchetes. Digamos que nos estaríamos ahorrando 56 electrones del xenón, ¿sí? Ahora, otro tip para una manera de recordar en dónde termina la configuración electrónica de los gases nobles de esa columna, pues resulta que, exceptuando el helio, lo que es neón, argón, criptón, xenón y radón, su configuración electrónica termina en P6 y nada más ubican el periodo en el que se encuentra y sería pues obviamente el nivel. Entonces el xenón, como está en el periodo 5, quiere decir que termina en 5P6. Entonces, para ver con qué sigo en la configuración electrónica, yo ubico, aquí tengo a 5, al nivel 5, y aquí tengo P. Entonces, yo aquí bajaría a lo que es 6S2, ¿sí?
6S2, luego me regreso hasta 4F14 y luego me quedo con 5D y a D le caben 10, pero tenemos que ver, a ver, lo voy a poner, pero tenemos que ver que nos dé, acuérdense que son 76, entonces llevo 56 y 2 son 58 y 14 son 72, entonces para 76 solo me faltan 4 electrones, entonces yo voy a borrar el 10 y voy a poner 4. Vuelvo a repetir, 56 del xenón y 2 son 58 y 14 son 72 y 4 son 76. ¿Sí? Entonces de esta manera esta configuración quedamos que se le llama abreviada o también se le conoce como kernel porque se ocupa un gas noble para abreviar la configuración electrónica. Y bueno, con esto concluimos lo que es el desarrollo de las configuraciones electrónicas. Ahora pasaríamos a cómo elaborar el diagrama energético.